Buen día para todos, gusto de saludarlos nuevamente. En la clase del día de hoy vamos a trabajar el tema herramientas de evaluación. Todos sabemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje de alguna manera tiene que ser evaluado de acuerdo a las competencias que nosotros como docentes nos hemos planteado para que ustedes como estudiantes las alcancen. Cuando hablamos de herramienta, estamos hablando de un instrumento del cual yo voy a hacer uso para poder determinar el aprendizaje que ustedes han alcanzado en su momento. Veamos de qué se trata el tema. Primero vamos a empezar, ¿qué son las herramientas de evaluación en el aula? Es el conjunto de herramientas y prácticas diseñadas para que los profesores puedan obtener una precisa calidad de aprendizaje de sus estudiantes. También nos permite facilitar el diálogo entre docente y estudiante para que esto sea un aprendizaje significativo y que juntos se puedan mejorar las debilidades que se han visto en dicho proceso. Las herramientas de evaluación proporcionan al estudiante recursos para la aplicación práctica de contenidos, facilitan la comprensión, el procedimiento y los conceptos específicos de una determinada materia. Como sabemos, toda evaluación está constituida por un conjunto de pasos. Quiere decir que es una secuencia. No puedo saltarme un paso sin haber tenido conocimientos previos del tema. No puedo evaluar un contenido si yo no he dado la información a los estudiantes. Simple y sencillamente, la evaluación está diseñada para eso, para ver al final cuánto he alcanzado en un determinado tiempo. ¿Cuál es el propósito? El objetivo, la intención a la que buscan responder. O sea, ¿para qué estoy evaluándolo yo a ustedes? ¿Qué necesito yo saber de ese resultado evaluativo? El planteamiento es la redacción de las problemáticas que serán evaluadas. ¿Qué contenido deseo yo evaluarles a ustedes? ¿Qué necesito saber que han alcanzado en un lapso de tiempo? Las técnicas son las diferentes estrategias que serán utilizadas con función de los propósitos y los contenidos. Para evaluar, no precisamente tiene que ser al final del curso, al final de un semestre, al final de un bimestre o de un trimestre. La evaluación es constante. Quiere decir, yo puedo evaluar el inicio, el medio y al final del proceso, que al resultado se le coloca una nota cuantitativa para poder determinar las capacidades, las aptitudes y las habilidades que ustedes han alcanzado en un determinado tiempo. ¿Qué significa? La aplicación, ¿qué es? Llevar a cabo la evaluación que recogerá la información necesitada de la situación y de las condiciones en las que se tomará lugar. La respuesta de las fuentes de información que voy a obtener yo. De ustedes voy a obtener la información que viene de las respuestas que ustedes ejecutan, a las conductas requeridas. La corrección es el proceso en el que el profesor medirá la respuesta de la información obtenida. Aquí es donde yo como docente puedo decir esta metodología que estoy utilizando para determinada clase, siento que la puedo modificar. Me permite a mí como maestro poder evaluar si los recursos que yo estoy utilizando para poder transmitir a ustedes un conocimiento de determinada materia son favorables o no. Recuérdense que dentro del grupo de estudiantes no todos tienen las mismas capacidades. Unos somos habilidosos para los números, otros para la redacción, otros para la comprensión. Todos aprendemos de distinta manera. Entonces, es aquí donde el maestro puede adaptar las metodologías necesarias para que el grupo evaluado tenga al final el objetivo que él se plantea. La calificación. Todos sabemos pues que al evaluar tenemos que asignar una nota independientemente de cuál sea.
Un 100 no determina la capacidad del estudiante. Un 100 solo es una nota cuantitativa. Dentro de ese 100 va amarrado la responsabilidad, la dedicación, el esfuerzo constantemente que ustedes durante un lapso de tiempo han fomentado, se han entregado para poder sacarlo. Es cierto, las notas, se coloca una nota porque es parte del requisito de una evaluación, pero eso no me garantiza a mí que el estudiante lo sabe todo. Y las consecuencias, los resultados derivados de la evaluación, los cuales pueden ser de tipos diversos. ¿Cuál es la utilidad de las herramientas de evaluación dentro de la clase? La pedagogía nos presenta retos tanto para los profesores como para los profesionales en formación. La evaluación educativa es uno de estos retos, pues es muy difícil para los profesores de nuestro sistema educacional ponerla en práctica. Hablar de evaluación es hablar de una herramienta de suma importancia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, la que tiene que implicar el manejo de muchos conceptos variables. Al abordar la evaluación, muchos autores mencionan la palabra proceso, por lo que a simple vista presenta un elemento que acompañará al docente y a los alumnos en un largo periodo. La evaluación no puede ser solo de manera individual, hay coevaluación, heteroevaluación, para que nosotros podamos en conjunto complementarnos unos con otros. Como les decía, yo como docente no puedo esperar hasta el final para poderlos evaluar. O sea, si yo voy viendo el proceso, en el proceso las metodologías que yo estoy utilizando no me son favorables para los resultados que yo deseo obtener, esa es parte de la educación. Me permite la flexibilidad como docente de poder buscar nuevas aplicaciones, estrategias, herramientas, diversas actividades que yo vea que el estudiante está obteniendo un aprendizaje y así, pues sobre todo, alcanzar la competencia que uno como docente se ha propuesto. ¿Qué me proporciona una herramienta de evaluación? Me proporciona, en primer lugar, al estudiante un recurso de la aplicación práctica de los contenidos y facilitan la comprensión de los procedimientos y conceptos específicos de una determinada materia. Podemos diseñar varias actividades para ejercitar y aplicar de manera práctica los contenidos o bien ofrecer orientaciones para seleccionar y llevar a cabo actividades, tutorizando más o menos directamente el trabajo de los estudiantes. Se pueden proponer actividades de tipología diversa y también de recursos complementarios para desarrollarlos. ¿Qué me proporciona a mí una evaluación? Sobre todo, recordar contenidos relevantes que yo ya trabajé en una determinada unidad. También me va a proporcionar que ustedes sean capaces de asociar o establecer relaciones coherentes entre contenidos próximos, que ustedes expresen sus opiniones personales o juicios de valor sobre cuestiones básicas de una materia tratada, que ejerciten la atención, la observación, la memoria, la curiosidad, el análisis reflexivo, la síntesis, o sea, que ustedes sean capaces de poder plasmar en diferentes actividades evaluativas el aprendizaje que ustedes han obtenido. Los instrumentos de evaluación. Todos conocemos las pruebas objetivas, que hay listas de cotejo, que hay escalas para que me permiten a mí para poder evaluar una determinada actividad, rúbricas, ensayos. Hay un sinfín de instrumentos que yo como docente puedo aplicarlos para observar o para concluir si mis competencias planteadas desde inicio han sido alcanzadas o no. Ver cuáles han sido las debilidades, cuáles han sido los logros y qué puedo enmendar en cuanto a esa situación.
Dentro de las pruebas más utilizadas están las pruebas de ensayo o de composición. Son aquellas que están encaminadas a pedir que ustedes como estudiantes organicen, seleccionen, expresen sus ideas sobre un determinado tema. Aquí va la inspiración de ustedes, siempre y cuando lo que ustedes estén plasmando no salga del contexto del tema que están tratando. Las preguntas de respuesta corta. Pues aquí aportan solo una información concreta y específica de lo que se están preguntando. O sea, no hay opción a que ustedes puedan responder lo que sea. Al decir respuesta corta, hay una respuesta específica para el contenido de la aseveración o de la pregunta que les están redactando. Las preguntas de texto incompleto, las respuestas quedan intercaladas en el texto que se les presenta a los alumnos. Deberá ser un enunciado verdadero al que le falten algunas palabras. Cuando dice incompleto, puede estar la frase, pero van a haber ciertas palabras que no van a estar dentro de la definición. Entonces, por eso se le llama texto incompleto. Ustedes van a terminar de completar la información para que tenga sentido. Las preguntas de correspondencia o emparejamiento. Aquí consiste en presentar dos listas A y B con frases breves dispuestas pues verticalmente para que los alumnos establezcan una relación entre pregunta y respuesta, concepto y definición. La selección múltiple pues es donde se nos da una pregunta y nosotros tenemos la opción de poder seleccionar la respuesta que nosotros creemos que es conveniente al concepto que nos están dando. Obviamente para eso se colocan las respuestas y distractores que de alguna manera hagan pensar al estudiante cuál va a ser su selección más adecuada a la respuesta. Las preguntas de verdadero y falso son aquellas que me dan un hecho y opiniones para mejorar con exactitud las observaciones, argumentando sus respuestas. En muchas ocasiones hay docentes que aplicamos colóquese una B si es verdadero, una F si es falso. Si su respuesta es falsa, justifique, o sea, el por qué ustedes están demostrando que su respuesta no es a la que nosotros les estamos indicando. Preguntas de analogía y de diferencias. Se pretende establecer clasificaciones o características entre los hechos, acciones, entre un grado mayor de interiorización de los conceptos adquiridos y se trabaja sobre la comprensión y el razonamiento. Aquí más que todo es para ir evaluando ya comprensión lectora, análisis de determinados contenidos. Las preguntas de interpretación o elaboración de gráficos, mapas o estadísticas, pues los gráficos o los esquemas o mapas que utilicemos sirven para organizar y representar la información de códigos no verbales, es decir, la expresión. Por otro lado, la lectura e interpretación sirve para extraer las conclusiones y las generalizaciones de la información. Nosotros como docentes tenemos la diversidad de poder evaluar con el instrumento que nosotros creamos, que es más adaptable al grupo que yo tengo en mis manos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, como docentes, debemos de ver cuáles son las capacidades, cuáles son las habilidades, cuáles son las debilidades o cuáles son los retos que como docente he enfrentado, pero que eso me sirva a mí para poder buscar una alternativa más viable y que al final pues el aprendizaje sea significativo en los estudiantes. Actualmente con la situación pues es algo en que tal vez como docentes no estábamos preparados, pero eso nos ha llevado a poder demostrar que si podemos evaluar a través de un juego, a través de una entrevista, a través de diversos recursos que a mí me van a permitir obtener una información. Actualmente, por la misma situación y teniendo una educación virtual,
El mismo docente ha tenido la opción de poder utilizar diferentes aplicaciones que me permiten a mí, a través de una actividad lúdica, todo aquello que implique un juego, poder evaluar la asimilación de un contenido. Cuando utilizamos aplicaciones lúdicas, no es precisamente como distracción, no es como perder el tiempo. De alguna manera, estas son algunas, de las muchas que hay, me sirven a mí para poder evaluar de diferente manera. A veces cuando nosotros como docentes decimos, miren, mañana va a haber una hoja de trabajo, para ciertos estudiantes, o en el caso de ustedes, el escuchar la palabra evaluación, examen, hoja de trabajo, bloquea la mente. Entonces, yo como maestro puedo buscar una estrategia más fácil, decirles, miren, hoy vamos a hacer un juego. Por ejemplo, en Kahoot es una aplicación que yo puedo crear preguntas y respuestas, falso y verdadero, selección múltiple, que a través de un juego, sin decirle a ustedes que es una evaluación, yo lo voy a estar evaluando al final. Eso sí, cada una de las aplicaciones siempre van a tirar un resultado. Ya vengo yo como docente, analizo esos resultados y los puedo tomar como una evaluación. Cuando hablamos de herramientas de evaluación en el aula, no precisamente nos estamos refiriendo a una prueba objetiva. Hay un sinfín de herramientas que podemos utilizar, siempre y cuando vayan encaminadas a obtener un resultado, el resultado que yo como docente me planteé desde el inicio y que yo sé que al final me va a demostrar los logros que yo he alcanzado, las competencias que hemos alcanzado. Como docentes tenemos a la mano la tecnología, hagamos uso de la tecnología, herramientas que nos permitan la interacción de alguna manera diferente como tradicionalmente estábamos acostumbrados a evaluar. Aquí podemos observar diferentes aplicaciones que en cada una es a través de un juego que me permite a mí poder evaluar el análisis, la comprensión, la asimilación del contenido que yo estoy transmitiendo en un lapso de tiempo. Muy bien, esto ha sido el tema del día de hoy y nos vemos en la próxima clase.